La ciudad universitaria, conocida coloquialmente como CEU, es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ubicado en las cercanías del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, la cual el 28 de junio del 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque todo pueda parecer perfecto, dentro de las instalaciones de la UNAM, situaciones inquietantes suceden diariamente, quedando como el lado oscuro de la UNAM. En la Facultad de Arte y Diseño, se aparece una niña en los salones de fotografía, le dicen la niña del boiler, porque dentro de los salones hay boilers para calentar el agua y disolver los químicos. Cuando estás solo revelando, y todos salen del salón a revisar y secar sus fotos, sientes como si te miraran. También dicen que se mueven los bancos o el material del lugar. Estudié en Filosofía y Letras. Entré en el 2015 y en el tiempo que estuve, hubo varios incidentes en el campus central. En mi facultad hubo 3 muertos, que yo recuerde. A 2 de ellos los lanzaron desde los balcones que dan hacia las islas, arriba de la zona techada que conecta Filos y la biblioteca con las islas. El tercer chico estudiaba lo mismo que yo, y a él lo encontraron muerto una mañana. Según la versión de la UNAM, el güey trató de meterse a la facultad de noche y se cayó de un árbol. Pero por lo que escuché, los golpes que tenía no coincidían y los papás argumentaban que fue asesinado a golpes. En todo caso, solo trataron de encubrir su caso las autoridades. También me tocó escuchar de un par de asesinatos más cerca de las islas, uno en Derecho y otro en Médico u Odontología, si mal no recuerdo. Por último, recuerdo un día que estaba matando clases con mis amigos en los jardines que están entre Insurgentes y la Biblioteca Central y que de repente se llenó de gente con radios. No eran los típicos guarros de vigilancia UNAM, estos eran diferentes y todos portaban radios en sus mariconeras. Nunca supimos quiénes eran. Pero yo pienso que eran de algún cartel que había ido a pactar algo, ya que en esos días había sido la balacera en el Camino Verde que conectaba Contaduría con el anexo de Ingeniería. Una vez estábamos tomando clases en el último salón del primer piso de Filos, donde está la salida hacia Derecho. Me acuerdo muy bien. Lexicología y semántica, de 1 a 3. Casi al acabar la clase, abrió la puerta una mujer con apariencia de ser homeless. Era muy delgada, su ropa se veía muy vieja y en general estaba sucia. Entró muy decidida, como si fuera a tomar clases, llevaba mochila y un cuaderno en la mano. Se sentó en la silla vacía que estaba frente a mí, y salvo el olor tan fuerte que expedía, todo normal, ni la maestra detuvo la clase ni nada. En eso, me di cuenta que empezó a escribir en su cuaderno, como si le estuvieran dictando. Ya no me acuerdo exactamente bien, pero copiaba todo un texto, la clase no se prestaba a eso, entonces no parecía estar relacionado. Lo turbio fue que alcancé a ver la fecha que le escribió en la esquina, y era 1 de octubre de 1999. Al terminar la clase, todos nos fuimos, incluyendo aquella mujer. Nunca más volvió a otra sesión. Yo creo que se quedó en el viaje, o no sé, la verdad. Mi profesor de Derecho de CCH nos contó que en todos los planteles de la UNAM, en la dirección y administración, existían túneles para que los directivos escaparan por algún posible ataque, por hilo estudiantil. No sé si sea cierto, pero es lo que nos contó. El último paro en la FAD, la de Artes y Diseño, fue orquestado por la misma dirección. Todos lo sabemos, porque los alumnos que tomaron las instalaciones no pertenecían a la población estudiantil. Nadie los topaba, y cuando otros chicos, con credenciales que comprobaban su inscripción a la facultad, quisieron ir a ver qué pedo, los vatos se fueron en plena noche. Los directivos publicaron en la página oficial de la escuela unas fotografías donde se les veía subiendo a un auto, pero estas estaban muy bien cuidadas, lo cual levantó más sospechas. Al final las borraron, confirmando lo que temíamos.
Al día siguiente, en un en vivo, mostraron algunos destrozos hechos por estos estudiantes. Curiosamente, atacaron lugares que tenían cosas importantes, como las Macs, a las que abrieron, otras supuestamente se las robaron, y en dirección, si no mal recuerdo. Pusieron pintas dignas de chavorrucos, que nada que ver con los colectivos de la FAD. Esto fue durante los paros, para exigir el pago a los profesores. Se teoriza que les dio miedo tener un paro prolongado, como el de ciencias, y echaron a pelear a los alumnos, con infiltrados, haciéndose pasar por compañeros para crear confusión y no hacer nada. En la Facultad de Ciencias, Biología. Hubo alumnos que murieron en prácticas de campo y por eso ya no se iba a ciertos lugares. Por ejemplo, uno que murió ahogado en una laguna. También estuvo lo del percance desde el tercer piso del Tlahuizcalpan. En la misma Facultad de Ciencias se cree que hubo infección de salmonela por algún cultivo liberado, sin querer. También se habló que alguien había dispersado, en algún laboratorio, una sustancia cancerígena, por error, que se usa para las PCR. Había o hay grupos de venta de estupefacientes asociados a dirección y, aunque algunos profesores estaban en contra, se movía algo de money. Un profe de química andaba con una de sus alumnas. Y luego ni llegaba a dar clase, porque se iba de borrachera con sus alumnos. Cambiando de facultad, me contaron que la quema de batas de Facultad de Química había suspendida, porque algunos del sindicato habían abusado de una persona, porque se pusieron medio ebrios. En un instituto, se murió un trabajador, porque lo mandaron a desinfectar un laboratorio. Y como no había alcohol, lo hizo con formol. Tuvo daño pulmonar, y al poco tiempo murió. Cerca de Universum, si aún dejan entrar a las áreas verdes, encontrarás ropa de mujer que quedó regada. Aún no sabemos si fue por pasión o algo más complicado. Yo tengo una sobre el CCH Oriente. Mi papá era laboratorista, la hora en la que checaba era a las 6 o 7. La verdad no recuerdo muy bien. En la puerta de entrada del CCH, luego hay como unas pequeñas oficinas. El caso es que mi papá caminaba por ese pasillo para llegar a la oficina, porque venía desde el estacionamiento, que está del otro lado, para checar su entrada. El caso es que, cuando iba de regreso para ir para su laboratorio, ahí vio a una mujer en la banca que está ahí. No había nadie más porque era temprano, todavía se tomó el tiempo de tomarle una fotografía. La verdad no recuerdo en qué año fue eso, creo que por allá del 2017, pueden hacer suma sus manos y también ver el tipo de ropa que usa. Mi papá dice que hasta le habló, pero después ya no estaba. Real sí le creo porque mi papá no le sabe a ediciones, ni nada de eso. En CCH Oriente, una maestra de Ciencias de la Salud nos contó que en el edificio donde teníamos clases, era el que daba al lado de la entrada del estacionamiento, nos quería cambiar, porque éramos muchos. Después nos dijo que en realidad le daba miedo, porque una vez se metieron a asaltar por el estacionamiento unos señores y se metieron a uno de los laboratorios de abajo y les estaban pidiendo sus cosas a todos, y querían abusar de las chicas que estaban ahí. El maestro y unos alumnos intentaron defenderlas, pero los terminaron golpeando a todos. Encubrieron todo, y casi nadie sabe de lo que pasó, y se supone que hay personal cuidando la entrada del estacionamiento. Yo recuerdo que en mi prepa en el CCH Sur, pasaba mucho tiempo en la biblioteca para hacer tarea, porque me quedaba a mi clase de banco de sangre en las tardes, y una vez vi un libro muy raro, que era como de un tipo abecedario de la muerte, y en cada letra había una forma distinta en la que los niños morían, era como de caricatura. Fue muy tétrico. En mi universidad fue grabado este video. Literalmente el salón en el que yo estoy es de a un lado, ningún ingeniero o docente pudo dar una explicación lógica, y los guardias cuentan que no es lo único que se ve.